Yo he estudiado en las clases de historia del grado ya que las mujeres en Atenas estaban en el gineceo, que es un área aparte de la casa, que es mentira, Claro. que no lo sabemos, que no sabemos hasta qué punto, que no era así, que es muy matizable. Y esto se habla en el libro. Para mí ha sido todo un descubrimiento poder hacer este trabajo con Dani, porque es él el quien se ha especializado en el campo del género y es que hay muchísima información que no se nos ha contado. Y eso también es relevante. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar hoy aquí, pues a todas vosotras. Y bueno, en primer lugar también, por supuesto, a Librería Áurea por cedernos este espacio para poder pues, presentar hoy Historia Irreverente de las Revoluciones de Grecia y Roma, pues en compañía, por supuesto, de sus dos autoras, de Eva Madrigal y de Dani Merino. Eva Madrigal, pues ya la conocéis, se graduó en Filología Clásica, ahora mismo pues trabaja en la docencia y la lingüística. Dani Merino, pues una especie de Kapuscinski de la vida, por lo que he podido hablar con él. Y bueno, pues también, digamos, se graduó en Historia Antigua y también se especializó en arqueología con perspectiva de género y hoy en día trabaja en el campo de la docencia y también en el de la arqueología de empresa. Y bueno, pues juntas formaron, también quiero recordar con Irene Oslé, el proyecto de la Clasicoteca, que es bueno, de los grandes proyectos de divulgación en los últimos años en España, sobre todo pues, para acercar lo que es el mundo clásico pues, al mundo en general, al mundo de Internet en particular, pero al mundo en general, que hay mucho que decir. Y bueno, pues en este libro de la historia irreverente de las revoluciones de Grecia y Roma, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues lo saben ellas mejor que yo, porque quien escribe el libro es que lo sabe como es debido. Es una historia de las revoluciones como no las han contado en la antigüedad. Por ejemplo, cuando pensamos en revoluciones, siempre pensamos en espadas, en hombres alzándose, en pechos al viento de la Marianne de Francia. Bueno, pues las revoluciones son mucho más que eso. Y yo creo que esa es la tesis más interesante, la tesis principal, la tesis que sustenta este libro es que las revoluciones muchas veces son invisibles, son muchas veces calladas, pero aún así cambian, transforman el mundo y lo dejan totalmente irreconocible. Y bueno, pues con su estilo tan vívido, tan divulgativo, de tanto salseo, pues nos lo cuentan y desde luego pues nos transmiten toda esta tesis suya con una gran novedad y con una forma que ciertamente dan ganas de leerlo. Y bueno, pues sin ya extenderme más, pues simplemente pues, vamos a hablar ya del libro como es debido. Y la primera pregunta que os quería hacer pues, a ambas es, bueno, contadnos esto, ¿qué es una revolución para vosotras? Porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Vamos a remitir a la introducción porque nos costó mucho hacerla y ahí está muy bien explicado. Pues o sea, en realidad creo que ha variado muchísimo lo que planteábamos al principio cuando mandamos ese borrador a la editorial y que aceptaron, y lo que ha quedado ahora plasmado sobre todo en la introducción, que es donde se define qué consideramos una revolución y qué no nos parece revolucionario. Por ejemplo, pues es muy conocida yo qué sé, lo rompedor que es Julio César cuando se convierte en el primer emperador, pero no fue el primer emperador, no fue la primera persona que tuvo tantos consulados. Toda esta clase de narrativas que están muy, no que estén de moda, sino muy integradas en el imaginario colectivo de qué hitos marcaron el mundo clásico, en realidad no fueron grandes cambios. Hubo cosas antes que los permitieron o simplemente no tuvieron un impacto posterior. Pues eso era justo lo que queremos reivindicar en el libro. Sí, básicamente eso. Al final hay una parte buena y una parte mala de que Grecia y Roma sea algo tan popular y que guste tanto y que sea tan extenso. Y tan criticado también. Y tan criticado, sí. Precisamente porque eso, como ahora estamos buscando unos referentes nuevos que no sean el mundo clásico, entonces el mundo clásico, pues eso está muy mitificado, perdón. Sí, no, sí, parecía... Y hace falta repensarlo justo, entonces quizá también salir un poco de las narrativas tradicionales que se han como enquilosado un poco en 5 personajes, en 5 acciones, en 5 momentos, y empezar también desde nuevas corrientes historiográficas que están sucediendo, como el género, la microhistoria, y centrarnos en eventos que nos parecen revolucionarios, que no se atienen tanto a una definición tan clásica, por eso ahí hemos jugado un poco con llevárnoslo a nuestro campo, poner algunas características que a lo mejor como perfiles muy puristas a lo mejor le cuesta un poco entrar en ellas, pero que pensamos que también hay que dirigir un poco a un espacio más amplio. Sí, más combativa. De hecho, hay una frase en vuestro libro que cito de memoria, pero es algo así como la historia, si no es combativa, es mitología contemporánea. Bueno, pues yo creo que es un poco va en la línea de lo que queréis transmitir. ¿Estoy equivocado? No. Sí. O sea, es que lo he contado 1000 veces, yo creo que todos mis conocidos ya han oído esta anécdota, pero una de las primeras lectoras a las que le pasamos el manuscrito, antes de entregar el manuscrito final, nos comentaba un pasaje de una forma que nos llamó mucho la atención, porque hablábamos de que, por ejemplo, nos parecía, aunque no centrábamos el capítulo en ello, pero que sí que había personajes en la antigüedad que tenían un discurso imperialista que lo legitimaban como la defensa de la libertad. Y decíamos de pasada
que es algo que utilizan, por ejemplo, muchos discursos de la derecha contemporánea. Y nuestra lectora, no por una cuestión ideológica, simplemente nos dijo que no veía esa relación. Entonces dijimos, no puede ser. Y veréis que hay una nota a pie de página en algún capítulo, es la página 170 y algo, es que lo miré porque me hizo mucha ilusión, que ocupa más la nota a pie de página que el texto en esa página, porque queríamos que estuviera presente esa historia combativa, porque esto también hay que reivindicarlo. Y también a lo mejor fue revolucionario en su época que se utilizara la libertad para legitimar un discurso imperialista, pero que ha tenido un impacto posterior, se sigue utilizando. Pues a eso nos referíamos con historia irreverente también. Sí, totalmente, como salir un poco de, pues eso, de un canon historiográfico que solo se centra en el pasado y buscar un poco las referencias que pueden que verse en el presente, porque creo que es una concepción muy compartida, como una imagen de que la historia sirve para visualizar el presente, el futuro y bla, bla, pero hay muy pocas veces, o sentimos que realmente se hace como un trabajo, como una labor de campo en ese aspecto. Entonces decidimos que buena parte de nuestra narrativa, tanto por la selección de temas de lo que vamos a hablar, porque nos parece más importante, pues yo qué sé, unas personas migrantes, en vez de hablar de Alejandro Magno, hablamos de migrantes forzados o de personas que sufrieron una vida muy paupérrima. Nos parecía más interesante eso por darle voz a situaciones que pasaron y que siguen que normalmente pasando. No han tenido voz en el discurso clásico. Claro, y llevarlo aquí, a que al final eso, es que esa frase, pues en realidad estamos como muy orgullosas. La vimos y dijimos, esta se queda 100%, porque es un poco el objetivo. Es muy buena. Sí, realmente yo pienso que es eso, que es un libro que se puede leer muy bien desde el presente. Por ejemplo, hay un capítulo pues, dedicado, bueno, hay una sección dedicada a lo que es mecanismos de control y la revolución del control. Y luego también hay otra parte que cuando se habla, por ejemplo, de la deriva personalista de Roma, dices que, bueno, eso se produce porque se habían realizado conquistas y esas conquistas no se había logrado canalizar el Estado qué hacer con esa riqueza. Bueno, eso a mí me remite bastante al presente actual y al futuro que seguramente nos aguarda, pues con esta inmensa acumulación de capital, pues sea la revolución de la IA, sea la revolución de la bolsa últimamente, que bueno, vamos a acabar también quizá en un mundo personalista como el de la antigua Roma, de la República Romana, que al final acaba convirtiéndose en un imperio. No sé. Es un libro que se puede leer mucho desde el presente, pienso también. Yo creo que es característico de la clasicoteca, hablo en pasado porque la tenemos un poquito olvidada porque hemos estado centrados en el libro, pero era justo el enfoque, porque yo creo que las tres, incluyo a Irene, siempre hemos tenido esa noción cuando nos preguntan ¿y por qué os dedicáis al mundo antiguo, a las clásicas? ¿Eso para qué? Y es la de, pues es que no hay una desconexión, es que hemos seguido mamando esto toda la vida, es que sigue integradísimo en muchos aspectos y hay muchos discursos políticos que lo siguen utilizando para atacarlo, para legitimarlo, para imponerlo, y eso es relevante. Entonces, no hay una desconexión del presente, claro, no nos consideramos gente fuera de nuestra generación, entonces eso también se ve en el libro. No, ya está. Total, muy bien. Ya suelto el micrófono. Sí, y incluso también por la otra cara de la moneda, que es el aspecto de desmitificarlo, ¿no? Que se idealiza continuamente tanto todo el pasado en X eventos, pero el mundo clásico está como engalanado, es áureo, todo siempre es el mundo perfecto, los grandes héroes, y muchas veces yo le decía a Eva como, joder, parece que no nos cae bien ir de la gente que estamos hablando, porque cada vez que mencionamos a alguien es para darle caña, porque no queríamos como continuar esa esfera que bebe mucho pues, del colonialismo, bebe mucho pues, de tradiciones que ya deberían irse dejando, y esa también formaba parte del activismo que queríamos hacer en el libro. Sí. Y bueno, ¿cuáles serían como los caracteres que definirían una revolución? Porque comentáis básicamente que una revolución es, bueno, pues una crisis de sistema y que lo que vemos como revolución es la punta del iceberg. Entonces, ¿cuál sería el hilo que nos permite hablar, pues, por ejemplo, de la revolución de las mujeres como una revolución, de la revolución de los mesianos como una revolución? ¿Cuál sería un poco así lo que lo define? Vuelvo a remitir, para este examen, remito a la introducción. Lean los apuntes. En la introducción está muy bien explicado y probablemente nos dejemos alguna característica ahora, porque al final, una de las cosas que queríamos dejar claras desde el principio, y por eso hablamos tanto de la introducción, porque costó mucho hacerla, pero fue un eje muy, muy importante para el libro, es que no todos los procesos se caracterizan igual en el libro. Por ejemplo, es mucho más fácil entender como revolucionaria a los individuos del capítulo de la deriva personalista de Roma, porque son individuos que parece que rompen mucho el sistema, aunque también hablemos de que se le ha posibilitado una serie de antecedentes, que entender la revolución de las mujeres cuando no estamos hablando de que una mujer saliera como el cuadro de la Revolución Francesa a la libertad guiando al pueblo. Es decir, al final, ¿qué define una revolución en el mundo antiguo? Pues que tenga un impacto
a varios niveles sociales, que sea duradero, y en realidad no sé si hay muchos más rasgos que se mantengan en todas o en general. Sí, es verdad que hay eso, hemos cogido supuestos que son un poco diferentes y hemos ido como en cada capítulo intentar adaptarlo también a la definición que hemos hecho, pero sí, sobre todo el impacto, como que, y un impacto también visto desde abajo, ¿no? Que también nos ha servido para medir lo que no entra en ese concepto de revolución, porque muchos eventos como muy conocidos luego no tuvieron como realmente como un trasfondo tan importante, ¿no? Entonces, muy bien. Por ejemplo, en las guerras médicas. O sea, de las guerras médicas no hablamos como algo revolucionario, hablamos como un evento que utilizan los historiadores para dividir dos periodos de la historia de Grecia. Pero es que no hay griegos contra persas, porque había en las guerras médicas, siempre había griegos a favor de los persas, griegos que no tenían nada que ver una cosa con la otra, y después sigue habiendo comunicación y comercio con los persas. Es decir, esa clase de eventos son los que queríamos justo evitar, porque no son revolucionarios, porque no suponen un impacto tan grande. En cambio, no se conoce la historia de Mesenia y es mucho más definitoria de por qué Esparta es una ciudad militarizada hasta el extremo en el que lo estuvo y por qué no tiene nada que ver con Atenas, y además por qué tenemos un discurso, se nos ha integrado un discurso tan anti-espartano porque nos lo cuentan atenienses. Y eso también es relevante y tampoco se dice mucho cuando se habla del mundo antiguo en un nivel divulgativo. O sea, en un nivel de imaginario colectivo, quiero decir. Sí, y también en qué campos hemos buscado como los ecos de unas circunstancias que además no son siempre algo que pasó en un año, sino como que al mundo antiguo en general hay que darle mucho tiempo, hay que examinar muchos antecedentes, muchas consecuencias durante mucho tiempo para ver las implicaciones y luego estudiarlas en campos que a lo mejor parece que no tienen que ver. Por ejemplo, en el capítulo del hoplitismo empezamos a hablar un poco de cambios, bueno, de guerra, como de guerra pura y dura, hablamos una hoja, o sea, un folio, porque luego nos ponemos a examinar, por ejemplo, las consecuencias en la literatura, ¿no? O sea, entonces, intentar, pues eso, ir más allá de qué bando gana y qué polis es hegemónica, y intentar examinar pues esos ecos más allá. Digamos, más allá como lo que hay de fondo, el fenómeno de fondo. Claro. De hecho, lo que habláis del hoplitismo es que os interesa sobre todo por el hecho de que se militarice las consecuencias que tiene eso a nivel social. Se desarrolla una cultura ciudadana que es un poco lo que reconocemos como Grecia. Yo creo que es muy interesante hablar de eso, del hoplitismo. Si podéis ahondar quizá en ello. Sí, no, pues básicamente... No, dale tú, empieza tú. O sea, básicamente cogimos un poco como el cliffhanger, ¿no? Que se dice, hablar del hoplitismo porque todo el mundo ha visto 300, todo el mundo tiene esa imagen mental. Claro, los hoplitas son los guerreros griegos. Sí, guerreros griegos de la final de época arcaica y época clásica, ¿no? Básicamente... Infantería pesada. Sí, la infantería, claro, uno de todos los que había, una de las clasificaciones de los cuerpos que había en todo el ejército griego. Pero también tomamos un poco la imagen cultural de que si tú preguntas a una persona por la calle, probablemente conozca ese tipo de soldado y ya está. Entonces, a veces lo utilizamos como excusa para hablar de otras cosas. Y en este caso es el hecho de que elegimos el hoplitismo por coger esa imagen cultural y luego exponerlo a otras ramas. Y sí, era un poco el juego de te vamos a hablar de guerra, te vamos a hablar de un conflicto, pero en realidad vamos a hacer una voltereta para adelante. Revolucionario de verdad. Claro, y vamos a hablar pues del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía, de cómo afectaba también a los pobres, de cómo afectaba a las mujeres, ese cambio que al principio parece solo militar, pero luego ves que está reestructurando toda la sociedad. Y bueno, pues por eso, y dejar de fijarnos como en las batallitas y ver un poco consecuencias más en el día a día, ¿no? Y los sesgos también de los arqueólogos que han excavado algunos yacimientos en los que hay una mujer, un hombre, las armas están al lado de la mujer, pero no puede ser. Es decir, el guerrero tenía que ser el varón. Cuando siempre hemos interpretado que si las armas están al lado de un personaje, ese es el guerrero. Es decir, se hablan de muchas cosas en torno al hoplitismo, de hecho es el primer capítulo por eso, porque nos venía súper bien para integrar un montón de cosas. Sí, para sentar un poco el tono de cómo íbamos a sí, de que el libro va así, un poco... pero que hay un hilo eje conductor. Sí, o la literatura, la vida cultural un poco que crea... Todos los discursos que hay en contra de esta deriva tan militar de la sociedad, pero también cómo... ¿Qué tipo de discursos son? ¿Son más bien de recambre conservadora o son más bien
Bueno, por ejemplo, Tirteo, creo que habláis de él. Claro, es que el problema es que me voy a inventar el porcentaje, pero el Sí. 90% de autores que tenemos son atenienses. Entonces, en Atenas el hoplitismo funciona de una manera muy diferente a lo que tienen en Esparta, por ejemplo. Entonces, Tirteo justo, que es de Esparta, o sea, tenemos dos poetas arcaicos espartanos y ya está. O sea, tenemos un vacío de fuentes enorme y sobre todo fuentes posteriores a esta época. Entonces, tenemos un discurso de una persona que dice que prefiere que prefiere irse antes que morir y que devuelvan su cuerpo encima del escudo como un desfile fúnebre. Él prefiere morirse. Lo dice en él prefiere espartano, ¿verdad? escaparse. Lo dice en espartano. Claro, entonces, que nos esté diciendo esto en tono cómico no deja de tener la idea de fondo de que hay un discurso contra el que se está defendiendo, que es debes morir y volver sobre el escudo, no sin el escudo, no debes perderlo jamás. Entonces sí que tenemos estas fuentes a favor y en contra. Lo que pasa es que son pocas. Claro. Y siempre son hombres ricos y, o sea, es la única cosa que se nos ha conservado, entonces hay que intentar... Sí. Entonces hay que intentar exprimir un poco, también mencionamos a Safo porque también tiene en uno de sus poemas tiene unos versos que sí que parecen un poco antibelicistas porque prefiere simplemente pues estar a su rollo, estar disfrutando de la vida y dejar de, pues sobre todo desde esa perspectiva de las mujeres en ese caso o en general de las minorías que no eran élite masculina, básicamente como dejar de tomar decisiones por todo el mundo, dejar de hacer tonterías que nos están llevando a la guerra, al hambre, a las enfermedades y vamos a intentar como cambiar un poco la perspectiva esa, ¿no? Sí, bueno, fuentes como comentáis para hablar pues, de gente que no sean pues, varones, etcétera, son muy escasas y ricos. ¿Cómo habéis hecho para rescatar pues, esas otras voces, las vidas de esas otras personas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Voy a empezar yo simplemente porque tengo menos que decir, pero es que ha sido muy interesante porque las mujeres se mencionan con mucha frecuencia en todos los capítulos y aparte hay un capítulo centrado en ellas porque hay muchísimas fuentes, a veces secundarias, pero a veces hay textos que escribieron las mujeres en sí que se han ignorado sistemáticamente. Algunos no estaban descubiertos, otros se han ignorado. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento poder hacer este trabajo con Dani porque es él el quien se ha especializado en el campo del género y es que hay muchísima información que no se nos ha contado. Y eso también es relevante. Claro, sí, totalmente. Y también es mucho más difícil porque no hay, o sea, si tú coges, y mira que la biblioteca de Gredos es increíble y está muy bien, pero no, toda esa fuente documental la tienes que descartar a los 2 minutos porque no tienes, y las pocas referencias, mencionamos a Plutarco que habla de mujeres y es para ponerlas a parir o para decir que son virtuosas, pero realmente te está diciendo, vale, eres virtuosa en tu canon, o sea que es muy difícil, tienes que empezar a explorar otro tipo de fuentes. Tienes que meterte en bases de datos que son demoníacas, que cualquier informático le daría un Harry solo de buscarlo. Entonces es mucho más difícil. Referencias cruzadas que tienes que llevarte a una obra que es privada, que tienes que pedir permiso. Bueno, eso se pide permiso, se consulta y esa obra te lleva a otra. Entonces es un esfuerzo muchísimo mayor, pero que sí que creemos que merece la pena porque, aunque no sean tan completas porque no se han conservado tan bien, pero bueno, ya está, para seguir leyendo lo que decía Tucídides, que también lo utilizamos y también lo ejemplificamos. Sí, o sea, al final tenemos mucha más información en los autores, no vamos a ignorar lo que están diciendo, pero también es muy relevante que, por ejemplo, hay menciones a oradoras que hablaban en el foro, que tenían un bagaje, una formación, una educación muy, muy amplias. Yo no había oído hablar de ellas jamás. ¿Por qué? ¿Esto por qué pasa? Salen las fuentes. O sea, esto lleva 2.500 años escrito. Claro, al final, lo decimos al principio, esto no es un libro, no es una historia total, no queremos como escribir todo y que esto sea la Biblia y no hemos podido hablar ni de un 1% de los temas que se podrían hablar, pero sí sentar un poco de precedente dentro de nuestro súper pequeño círculo divulgativo de hay más que rascar, hay más donde podemos buscar. El capítulo de las mujeres también era un poco, esa era la excusa, entre comillas, ¿no? La última parte son mujeres trabajadoras, mujeres pobres, y hay una tabla en concreto que es verdad que a lo mejor es un poco más densa. Oficios, sí, pero son oficios que mujeres hacían y que están atestiguadas y de repente pues a lo mejor se crea una imagen de que los espacios de la ciudad ya eran compartidos por más personas que solo hombres en toga, ¿no? Con toda la discriminación que eso conlleva, o sea, porque eso no quiere decir que de repente todos fueran como súper majos, pero crear imágenes mentales a partir de la cual esa es tu base, ese es tu punto cero. De repente un lugar, un espacio que tiene más voces y luego ir a buscarlo. Claro. Sí, no, porque realmente yo creo que el discurso que tenemos ya heredado de cómo era pues, la situación de las mujeres en el mundo antiguo es como
sí, no era bueno ni mucho menos, pero en nuestro discurso está como totalmente borradas. Y en la realidad sí que estaban allí. Podemos pensar, por ejemplo, de las reinas helenísticas, del papel que tenían como verjetas, de las mujeres trabajadoras que, claro, cuando tienes que ganarte la vida, bueno, pues los roles de género existen, pero tienes que ganarte la vida. Entonces yo creo que eso es todo muy, muy interesante y muy, muy desconocido, por desgracia. Yo creo que es una labor muy importante la que hacéis en ese respecto. Sí, bueno, y de hecho no sé si o sea, por ejemplo, esta parte de las trabajadoras, eso fue fruto de mi TFM de arqueología. O sea, quiero decir que ya tienes que buscar mucho para empezar a sacar un poco de información sobre ello. Entonces merece la pena que, pues yo sé, que las obras o incluso la divulgación en redes, que ya lo hacen porque hay gente haciendo cosas súper excelentes, pero bueno, pues buscar nuevos horizontes y lo que hablamos un poco también de como de politizar la historia, que también eso sirve y la arqueología de género en este caso lo tiene muy claro. Tienen como una vertiente de estudiamos el pasado, estudiamos qué ocurre, y tiene una vertiente muy, muy presente de mientras filosofamos sobre la antigüedad, hablamos del presente y hablamos de lo que nos importa ahora. Se hace historia para entender el presente. Claro, entonces, bueno, y para actuar en el presente. Y para actuar, eso, no solo para reflexionarlo y demás, sino para actuar también. Es que además, justo me viene muy bien porque me acabo de empezar a leer la historia de la España desviada de Miquel Herrán. Y justo estoy en el capítulo de la prehistoria, o sea, me acabo de empezar a leer, y habla de cómo hasta que no se han medido las huellas de manos en las pinturas rupestres, no se ha podido asumir que había mujeres que estaban dejando las huellas de las manos, que somos la mitad de la población. ¿Por qué no iban a hacer esto? Un acto tan sencillo, ¿no? Entonces el libro buscaba también un poco eso, el reflexionar muchísimo sobre dónde hay huellas que hemos ignorado que puedan ser de mujeres, de niños, de pobres, de migrantes, de personas LGTB. O sea, hay un montón de cosas que no se han visto y que a veces tenemos que reivindicar con mucha actividad, ¿no? Entonces, todos estos colectivos siempre han estado ahí. Entonces, el libro, justo las mujeres, es uno de los que más reivindica porque afortunadamente cada vez es más fácil porque hay más estudiosos que lo están haciendo aparte de nosotras. Sí, justo. Y de hecho, de los colectivos que igual hace más falta hablar, si no lo hemos hecho es por falta de formación también, porque desgraciadamente nos faltaba como más enjundia para hablar de ello, pero siempre. Sí, pero bueno, que hay gente también haciéndolo muy bien. Sí. Bueno, y un colectivo del que hablar también, y que has comentado antes que no quería que quedara en el tintero, son los mesenios y la revolución de Mesenia. La gente la desconoce por completo, pero es realmente lo que, digamos, acaba con Esparta como potencia. ¿Qué es la revolución mesenia? Y también, ¿quiénes eran los mesenios? Claro, es que ese capítulo en gran parte me lo comí yo. Entonces, pues una cuestión que siempre se habla, que por ejemplo se ignora cuando hablamos de cómo se conforma Esparta, es que Esparta, la población griega que luego se va a asentar en Esparta, se va expandiendo por toda la zona en la que está en el Peloponeso, sometiendo a tribus que ya estaban allí. Entonces quedan sometidas y se conforman el cuerpo de los ilotas, que se llaman, que es un cuerpo esclavizado, que al final no tiene ningún tipo de mecanismo para acceder al cuerpo de los espartanos, de la élite espartana, que son los espartiatas. Entonces, en Esparta siempre tienen de fondo que el colectivo mucho más numeroso que los espartiatas son unos esclavos sometidos, de los que además no se pueden distinguir en un momento dado ni por dialecto, pero que no deja de ser una población absolutamente subyugada que tiene algunos momentos de reivindicación. Por ejemplo, sabemos muy poquito, porque hay pocas o nulas casi, fuentes de la propia Esparta, y casi todo lo que tenemos está mediado por la perspectiva ateniense, que es o gente que admira muchísimo esta gente que no tiene democracia, o gente a la que le parecen unos bárbaros porque no escriben nada ni construyen en piedra, lo hacen todo en madera. Entonces, salvando este problema, sabemos que hay un gran terremoto en Esparta, los mesenios aprovechan para hacer una rebelión, por no llamarla revolución, son incapaces los espartiatas de someterlos y al final acaban teniendo que dejarles salir del núcleo de Esparta porque no pueden hacerse con ellos. Entonces, eso también ha mediado muchísimo cómo se ha construido Esparta, porque tienen el enemigo en casa. Esto es lo que pasa cuando esclavizas a la gente. Pero bueno, que han perfilado mucho que sea una sociedad que no se pueda dedicar a la filosofía. Bueno, no que no se pueda dedicar, pero que no haya un colectivo tan grande dedicándose a la filosofía y construyendo cosas en mármol, tienen otra serie de problemas. Y esto explica también por qué es una sociedad que da tanta importancia al entrenamiento militar. Sí, total. Al final es que me he quedado como embobado, es que los explica muy bien. Es que me costó muchas horas. Y al final, pues eso, también un poco en ese capítulo aprovechamos para hablar de la periferia como concepto también, de alejarnos de la eterna Atenas y Roma, que de nuevo, si se ha hecho eso es porque son donde más se concentran las fuentes, etc.
pero fijarnos, pues eso, como unos... Peloponeso es la gran periferia, ya claro, lo limito. Efectivamente, sí, claro. Es que el capítulo en sí es el que habla de la periferia y habla de varias periferias y una es la de la mitología, porque Irene, te echamos muchísimo de menos en esta parte, porque es la experta en mitología, pero ya habíamos hablado mucho en la clasicoteca de mitología y aquí nos vino muy bien porque al final hay muchísimos mitos de monstruos que se originan en el Peloponeso, que es la península que está al sur del continente de Grecia, que es una casi isla, que es lo que significa península, o sea, es que realmente está unida a tierra por un istmo enano. Entonces, siempre ha sido una cuestión de la periferia, es decir, ¿dónde están los monstruos? Lejos, donde yo no los veo, no están en el núcleo de población, están en el Peloponeso, que es donde está Esparta. Entonces es un capítulo que creo que al final ha quedado muy bien hilado por eso, porque hablamos de varias periferias, varias de ellas conectadas a Esparta de una u otra manera, y de cómo eso, pues, Esparta también ha estado en la periferia de la narración, de la narrativa de los atenienses, pero que ha sido siempre en la historiografía en general para poner Atenas contra Esparta. Que había muchas cosas ahí aparte, ¿no? Y en ese sentido, pues a riesgo de ahondar en eso, es muy interesante, yo creo que la forma que tienen de llamar tanto los atenienses como los espartanos a la gente que no es de la suya, pero vive cerca de ellos, es bastante distinto. Por ejemplo, los espartanos los llaman periecos, que son la gente que está alrededor. Sí. Los atenienses los llaman metecos, que es la gente que vive junto a nosotros. Que bueno, que son otros, pero categorizados de forma muy distinta. Son diferentes tipos de periferias dentro de lo que es el territorio de la propia polis. Es la verdad que me interesante. Es que eso, o sea, había mucha mala gente. Es que tú hables de otras personas como los que están fuera, los que nunca pertenecen, pues hay que tener en cuenta que estas eran sus construcciones mentales. Y también hablamos un poco, o sea, esa parte revolucionaria, ¿no? También mencionamos muchas veces que ese aspecto revolucionario no siempre va hacia algo positivo, porque también tenemos un poco que esos cambios son para mejorar la vida. Y a veces también hablamos de cómo mecanismos de control, que tenemos un capítulo dedicado a ello, y de cómo ciertos elementos sociales se utilizan para esclavizar, se utilizan para denigrar, para que los colectivos estén ahí donde estén y esas personas se traigan su discurso, porque muchas veces lo que tú decías, piensas, joder, si, por ejemplo, en el tema de los esclavos, si siempre son, bueno, en Roma hay un momento en que lo quintuplica, lo sextuplica de la población. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué no? Que a lo mejor podemos caer en un poco en ese discurso como de culpabilizarles, ¿no? Y también en el tema del mecanismo de control de los mesenios, en el de las mujeres, son iguales, son los revolucionarios, entre comillas, que son todos esos discursos que consiguen aislar a las personas, que consiguen maltratarlas de tal manera que no se plantean muchas veces ni siquiera otra forma de vida. Entonces, como que a nivel, como definitorio lo que tú decías de las características de crean mucho impacto a personajes como muy mundanos, muy del día a día y son muy amplios, pues también los reconocemos como procesos. Lo que pasa es que no, pues eso, no es esa gran revolución que incita a que todo vaya mejor. Es como, no. Es que habéis montado todo un parapeto cultural para hacer cosas malas, o sea, en general, para dominar. O el momento de instaurar los cánones y al arte también, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, tenerlos en cuenta. Esto además, lo de los cánones, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, mi familia nunca, la gente no es de clásicas, no es en general de letras, es mucho más de ciencias y además, bueno, una familia muy obrera que no tiene una formación muy leída. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención con toda mi ingenuidad cuando llegué a clásicas y vi que de Esquilo tenemos 7 tragedias, de Sófocles tenemos 7 tragedias y yo pensaba, joder, qué bien, ¿no? O sea, qué satisfactorio todo. Claro, no, es que hasta eso no deja de estar mediatizado por una serie de autores que han copiado solo las obras que más les interesaban por lo que fueran, porque les parecían más bonitas con la idea mental que tenían de lo que tenía que ser la tragedia ideal. Pero al final, pues eso, hay una serie de cánones también que han sido revolucionarios, porque han mediatizado muchísimo las obras que nos han llegado y las, bueno, iba a decir cientos, que va, las miles de obras que se nos han perdido. Entonces también ser conscientes de qué información nos ha llegado, que ha sido muchas veces intencional. Sí, y realmente en ese sentido por ejemplo, habláis de revoluciones que acaban saliendo mal, por así decirlo, o elementos revolucionarios que acaban utilizándose para el mal, por así decirlo. A lo mejor la escritura es uno de estos elementos en ese sentido. Yo lo iba a decir cuando justo lo estabais hablando, porque, claro, o sea, cuando Dani justo estaba comentando lo de que se utilizan para el mal, a mí me duele muchísimo asociar esto con la escritura. O sea, yo soy lingüista, soy filóloga y me dedico además a un campo de la filología que solo conservo gracias a que hay palabra escrita. Pero también hay que ser conscientes de que la escritura es una invención que beneficia a las élites, que son las que pueden tener mejor acceso a ellas, que son las que se benefician de que todo el mundo pueda leer,
que son las que se benefician de que todo el mundo sepa latín y ya no haya otras lenguas que yo no entiendo, que todo el mundo se integre en mis formas. Entonces, claro, la escritura es uno de los mecanismos de control al final. Sí. Y ahora estamos en una sociedad absolutamente letrada en la que ser analfabeto implica ostracismo. O sea, no se puede uno integrar en las formas que tenemos, no puedes acceder a la educación. O sea, en la educación básica te forman para saber leer y escribir. Es que es la primera herramienta que vas a necesitar siempre, para bien y para mal. Y por supuesto que tiene muchas cosas positivas, pero también es un mecanismo de control. ¿Y cómo se veía en la antigüedad esa dicotomía de gente letrada, gente no letrada? ¿Era tan abismal como hoy en día? ¿O? Cuando surge la escritura hay mucha resistencia también. De hecho, hay varias obras de Platón en las que se menciona, claro, en las que se menciona que cómo te vas a fiar de lo que ha escrito otra persona y si alguien lo ha manipulado o si quien te lo está leyendo porque tú no sabes se lo está inventando. Es decir, también tiene muchos problemas. Hay muchas resistencias y nunca llega a estar tan integrada en general en la sociedad, pero yo diría que tampoco en las élites como ahora. No llega a haber esa soltura. No llega a haber esa integración tan absoluta en todas las formas de la educación, sigue siendo una cultura muy oral. La Eneida sigue estando pensada para leerse, para recitarse. Sí. Es decir, para leerse, que alguien te la lea pero que tú la escuches, tú no vayas al libro a leerla, ¿no? Sí, ese es otro de los sesgos quizá que tenemos. No lo conocíamos, ha llegado tarde. Como otro sesgo que también tenemos, que tenemos mucho, como eso, las obras literarias, esos grandes, eso es la cúspide de la cultura, y es que probablemente la gente del mundo antiguo, o al menos de Grecia y Roma, no lo pensarán tanto, porque claro, disfrutaban mucho más. Es que se llama Agamenón no sabe escribir, que al final tiene una tablilla en lineal B, esto es hilar muy fino, ¿no? Porque es muy poco conocido fuera de nuestros foros de gente que se dedica a la historia antigua. De chalaos, de friki, ¿cómo era? De dos mataos, en los que se sabe que el griego se escribía en el año 1500 antes de nuestra era con esta escritura que es del lineal B. Lo que pasa es que es un sistema súper poco práctico, que llega un momento en el que los centros de poder caen, y esto también se habla en nuestro libro, llega un momento en el que los centros de poder caen y ya no interesa escribir registros económicos con una forma de escribir súper, iba a decir arcaica, no, quiero decir que funciona muy mal para el griego en concreto. Entonces ese sistema de escritura se pierde porque ya no sirve a la élite, que es a quien le interesaba en este caso tener los registros de control, ¿no? Entonces, claro, Agamenón, el gran líder de los griegos en la guerra de Troya, por supuesto que no sabía escribir. O sea, hay una mención en la Ilíada a una carta, creo que es en la Ilíada, no sé en la Odisea. Creo que es en la Ilíada, sí, ¿verdad? De una carta, que es la mención más antigua que tenemos, pero que ya está. Es decir, el resto de héroes no sabían escribir y no les hacía ninguna falta, y eran los reyes de sus respectivas polis. Y gran parte de la población que no vivía en una gran ciudad-estado a lo mejor no había visto escritura en su vida. Probablemente haya podido vivir toda su vida tranquilamente, además como bien, ¿no? Que parece que a veces es algo que necesita la cultura, pero bueno, es un poco diferenciar eso, que el lenguaje, o sea, la lengua escrita tampoco es solo hay cultura si hay lengua escrita, o solo no, claro. Hay muchas formas también y muy diversas de comunicarse, y eso siempre es un mundo muy vivo que cuesta descubrirlo, o sea, cuesta llegar hasta él porque no queda tan reflejado, pero hay muchísimo. Bueno, realmente lo que comentabas antes de que el lineal B, que era bastante poco práctico para el griego, para nosotros hoy en día que tenemos el alfabeto como algo que nos ha caído prácticamente del cielo, no lo tenemos en cuenta. Pero yo me lo he pasado muy bien, por ejemplo, leyendo el capítulo de escritura, porque ahí tratáis micro-revoluciones de letras. Básicamente, cómo cambiar un palito de una letra al final acaba haciendo todo mucho más útil, mucho más fluido y pues hace que se expanda más ese tipo de alfabeto. Sí, o sea, en ese capítulo justo además hay reproducciones de un grafito de Pompeya muy bonito, en el que además me gusta mucho la traducción, que no es nada complicada, pero yo estoy muy orgullosa de esa traducción. Y ese grafito está escrito en el alfabeto latino, pero es que eso no parece una Q, que es la primera, ¿no? Quis amat, sí. No parece una Q. Entonces está transcrito en latín debajo para decir, es que fíjense ustedes en cómo ha variado nuestro alfabeto latino con el que se está leyendo aquí, y al final es el mismo sistema de escritura. Pero claro, estamos tan acostumbrados ya no a la cursiva que tenemos ahora, sino a la letra de imprenta, que es irreconocible. O sea, tú te encuentras eso y parece un rayajo, ya no un alfabeto latino. Rayajo. Sí, y hay también como una prueba de que un cambio muy pequeño, o más bien una significación muy pequeña, también puede crear un cambio muy grande, y te ayuda también a repensar que lo que decíamos antes, que son cambios muy duraderos y que a veces se accionan con muy pocos mecanismos, o sea, inventándote una palabra, cambiándole el caso,
o cambiando pues eso, como simplemente un elemento tipográfico y de repente en X años ya ha cambiado y ahí tienes la prueba, ¿no? Y por suerte sí que muchas veces podemos como seccionarla y ver en qué momento se habla de qué manera, que también es interesante. Si tuvieras que elegir una revolución de las que tratáis en el libro, por la que más rabia os dé, no, la que más os guste, ¿cuál sería? Bueno, seguramente haya división aquí entre las dos. Pero... ¿Como de capítulo? O no, la revolución que más de... Claro, es que como encima tenemos 3 bloques y 12 capítulos, es que yo qué sé. Empieza tú. Sí, claro. Empieza tú. A ver, yo iba a decir las del control, no sabría con cuál quedarme, pero para mí eso es... Yo leí esta idea cuando el libro estaba en un estado muy germinal todavía, lo de que la escritura es un mecanismo de control para las élites, aparte de otras muchas funciones, y para mí fue una semilla de replantearme muchas cosas, de decir, es que eso, al final, hasta qué punto una invención muy antigua cala ahora, como por ejemplo la de la moneda. Es que es comodísimo, en lugar de estar haciendo trueques, tener algo que representa un valor y que tú puedes dar, y es que ahora no tenemos ya ni moneda en papel, quieren extinguirla para dentro de nada. Es decir, es que al final no deja de ser un cambio muy sí, con un gran impacto, muy impactante. Dicho esto, las del control así en general. Sí. No, es que antes de responder ese capítulo, o sea, nos parece bastante interesante. Sí. Fue, si no de los últimos, el último que escribimos. Antes de tener que repasar y rehacer otros anteriores. Claro, sí. Claro. Sí. Y prácticamente el último que decidimos. Como que estábamos creando la estructura, había temas que estaban muy claros, casi todos sabíamos que íbamos a hablar de ese. Y no sé cómo surgió de repente, empezamos como a hilar este tipo de discursos, que nos gusta mucho también lo abstracto y todo esto, y dijimos, ¿por qué no hablamos del control? Que no es algo tan sencillo, ¿no? Que no te han construido un muro, que no te han puesto una armadura, y ese es bastante interesante. Yo me voy a coger con las que he mencionado antes, la de las mujeres trabajadoras, pero porque le tengo cariño, porque fue en BitFM y estuve muchos meses muy duros con él, y porque sí que creo que bueno, no lo voy a repetir, pero como que creo que hay que conformar nuevas imágenes con respecto al pasado para luego trasplantarlas al presente, y creo que esa es, no sé, es bonita. A mí uno de los que más me gusta es el de Armas, Armaduras y Armatostes, que además de tener muy buen título, por cierto, yo creo que es muy buen título. Trata de una época, de una revolución militar que realmente normalmente no se cubre. Normalmente se cubre como el momento anterior y el momento posterior, pero no esa época del siglo V que recordar. Entonces, ¿por qué es tan revolucionaria esa época? ¿Puedo hablar un poco del germen? Sí. O sea, el making of de ese capítulo fue muy complejo porque fue uno de los primeros que hicimos, y que implicó luego hacer la introducción, seguir haciendo el libro, volver sobre ese. O sea, requirió muchísimo, mascarlo muchísimo, momentos muy diferentes, y ha quedado muy bien, en nuestra humilde opinión, por todo ese proceso. Y al final pasó de ser una especie de lista. Nos costó mucho cómo hablar de lo revolucionario que estaba en nuestra cabeza, cómo plasmarlo en un papel para hacerlo de una manera divulgativa y que no fuera una lista de mira cuánto crecen las cosas, sino de realmente porque estamos hablando de esto. No de pisos de máquina de asedio. Claro, es que o sea, hay torres de asedio, hay barcos que tienen 40 hileras de remeros. O sea, esa magnitud, que es muy impresionante, ya no se hace. ¿Por qué es importante como una historia de revoluciones? Ahora ya sigues tú. Choca. Ahí está bien. No, pues claro, pues, otra vez queríamos hablar de esa dicotomía, ¿no? Por ejemplo, conseguir una serie de ingenios que hacen escalar, tanto en este caso como elementos militares, pero ejércitos, movilidad, conexiones, armas de asedio, buques de guerra, como consiguen escalarlo a unos límites que nunca se llegaron en ese momento, que también nos ayudaba como para la narrativa, ¿no? Como que nunca se ha llegado a esto, cada vez más grande. Pero porque también había casi una obsesión febril, porque literalmente cada vez más grande. Entonces, como que conviven esa idea de utilizar todo el ingenio para crear cosas nunca vistas, los inventos, la ciencia y demás, y luego también hacerlo para literalmente arrasar ciudades. Entonces, como que teníamos que... Esa es otra de las revoluciones que decíamos, como no siempre son buenas, y esta revolución trata de masacrar a gente, literalmente. Entonces, todo esto que se está haciendo es para aumentar, y es con lo que empezamos el capítulo, de decir, esta revolución va en pos de generar más violencia también. También tiene cosas buenas, porque luego se crean comunidades, que también lo hablamos, esas migraciones, crean comunidades, nuevas formas de entender la cultura. Pero bueno, fue un poco así, querer, como que siempre queremos salirnos como de la Atenas clásica y demás, y empezar a pensar qué hay después, que a mí particularmente la helenística me gusta bastante,
y coger pues eso, un inicio con la poliorcética, ¿no? Cuando se inventa, es que literalmente se inventa, o no se inventa, pero sí se pone por escrito el arte de conquistar ciudades, que ya es como un evento canónico bastante grande, y luego empieza como a escalar, a escalar. Entonces nos parecía como narrativamente correcto para ese aumento de dimensiones y luego también para tener la otra lectura de, pues eso, de que todo siempre es un binomio, ¿no? Siempre el buen ingenio puede conllevar también. Y que además, o sea, en la guerra en la época antigua no va de conquistar ciudades, va de ganarlas en X batallas, saquear un poquito o hacer un tratado en el que me beneficio yo más, que soy quien ha ganado, y me voy. Esto de dejar una conquista, es decir, que se integre en tu reino, es algo helenístico. Es algo que no ocurre antes. Entonces, y que desde luego ahora nos parece inconcebible hacerlo de otra manera. O sea, yo qué sé. No voy a poner ejemplos, la gran época de los desplazamientos de población, que creo que has comentado tú antes. Sí, claro, queríamos quitarle un poco el mérito a Roma, porque como que siempre se habla de la Roma imperial y tal, lo hacen todo y no sé qué, y queríamos quitarle un poco el mérito en el sentido de darse cuenta de que esto viene de antes, que también es algo que intentamos buscar, ¿no? Como siempre remitirnos al origen, aunque eso también es un concepto muy abstracto y medio inventado porque siempre hay conexiones, pero tener ese punto de referencia y abarcar en una época en la que no se suele tratar tanto y decir, es que esto lo inventaron los helenísticos, ¿no? Que no, siempre parece que aparece Alejandro Magno, pasan 300 años y la historia continúa y ahí pasan un montón de cosas, entre otras, pues las grandes migraciones, o sea, eso, grandes a nivel de escala de personas que lo hacen, porque obviamente ha habido migraciones siempre y las habrá siempre, pero bueno, en Grecia y Roma. Porque Mesopotamia ya la sabía, pero es la primera vez que hay una migración masiva de decenas de miles de personas y muchas de ellas no porque deseaban. Y luego a la vez lo que genera eso, porque genera todo un compendio de culturas a lo largo de muchísimo territorio que también es que es interesante y obviamente tiene unas influencias muy claras. El helenismo no se entendería sin estos desplazamientos de población. No, esa época helenística no. Además que es donde surgen también pues también como mucho la erudición, ¿no? También los cánones se recrean otra vez, las normas sociales también cambian un montón, o sea, es que podríamos decir que es una sociedad bastante distinta a lo que venía antes y todo empieza ahí, entonces... Es también la época de la gran eclosión de mujeres en el poder que tenemos atestiguado que hacen muchas cosas, es que hay muchas cosas interesantes, importantes. Sí. ¿Cuáles son algunos nombres, algunos ejemplos de estas mujeres poderosas? Bueno, pues como las más sonadas... Bueno, aparte, Cleopatra VII es como la que está al final, aunque es la más conocida. Pero, bueno, voy a decir las Berenices, porque ya sabéis que es como cogen uno y empiezan 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo que eran las Cleopatras en Egipto eran las Berenices en el Imperio Seleucida, que era justo, que era más Mesopotamia y demás, como lo que ahora se llama Próximo Oriente, un poco. Arsinoe también, ¿no? Como que, sobre todo, que lo tratamos mucho y con mucho cuidado, ¿no? Porque queríamos otra vez desidealizar esas figuras de mujeres que quieren romper todo, porque tampoco pasa. Simplemente tienen un área de influencia mucho más amplia, que es verdad que lo desean y lo buscan y consiguen romper muchos elementos, también para ponerse al servicio del poder elitista de su propia corte, o sea que tampoco es que no son revolucionarias. Claro, son revolucionarias en un contexto, claro. No van a hemos romper el sistema, ¿no? Claro, ninguna mujer en la antigüedad dijo, bueno, o sea, nadie creó el feminismo. Que sepamos. Que sepamos, bueno, sí, es verdad que se sepamos. conserve. Vamos igual en unos años. Pero ¿hay algo que se pueda calificar de protofeminismo en algún momento? ¿O? Yo diría que no. Yo diría que no, porque sobre todo hay un condicionamiento de clase gigantesco. No hay una solidaridad entre las clases de ninguna manera. Puede haber, sí lo hay, porque las mujeres que se quedan en la élite, que hacen muchos actos de vergesía, o sea, donaciones a cambio, pero es que siempre son donaciones a cambio de construir... Sí, la vergesía es hacer una donación, o bien en dinero o bien en material, pero siempre a cambio de algo. Entonces yo te construyo una fuente, por ejemplo. Las fuentes están asociadas siempre a las mujeres porque es un trabajo típico de ellas. Básicamente. Sí, pero en su mundo cultural me refiero. Sí. Pero eso lo hacen para tener el favor de ellas, para conseguir que la sociedad esté como mantener un poco el canon de vosotras seguís ahí y nosotras aquí. Entonces, yo no hablaría de eso. No, o sea, si quiero decir, a lo mejor es parte de la misma corriente que acaba desembocando en lo que tenemos ahora, que median tantos milenios, que es muy difícil estirar muchísimo. Claro. Como hablar de si los mesenios estaban con una lucha de clases. Que no tenían esa mentalidad, y no podemos saberlo tampoco porque no tenemos su discurso.
Bueno, pues de Grecia yo creo que quiero pasar a Roma. Sé que es de un poco de rabia. No. No, para nada. Pero también les queremos un poco, pero... Un poquito. Bueno, ¿qué queréis más, a Mario o a Sila? ¿Cuál es más cabrón de los dos? Bueno, a mí me gusta más Mario, la verdad. Durísimo. Yo es que tengo un pasado oscuro y yo cuando empecé la carrera como que me gustaba mucho Roma. Era como típico minito que te gusta mucho Roma, entonces estás ahí con Santiago Posteguillo a tope. Sí. Entonces, bueno, a mí sí que me gustaba más y Mario era como una figura como que me parecía como más interesante, que sí que tiene muchos tintes de ese... Tiene muchos tintes de revolucionario, pero a la vez no se conoce tanto, yo creo, en la divulgación, porque siempre las figuras que vienen después se le comen un poco el discurso. ¿Más revolucionario militar o más revolucionario social, por así decirlo? Justo en Mario. Pues sí, un poco de las dos en realidad, porque hace muchas reformas militares. Yo con militar, pero... Claro, hace muchas reformas militares. Hasta leer. Pero como hemos aprendido en este libro, todo acto que hay en un campo se traduce en los otros y es recíproco, ¿no? Pero social también, porque hay una parte de que, digamos, que recoge en ese parapeto militar a mucha gente pobre, que permite cambiar su situación, más o menos, pero bueno, que sí que les integra y demás. Entonces, un poco de las dos. Entonces, Mario sí que a mí me parece una figura un poco más, como más transversal entre lo que está pasando antes con los Graco y demás y lo que va a pasar después. Sila es que es como... Es que Mario es justo la figura a la que me refería antes cuando hablábamos de que es una persona que tiene más consulados que Julio César y que sin él Julio César no habría hecho lo que hizo. Y ni Mario habría hecho lo que hizo sin los Graco, ni los Graco sin... O sea, al final hay una serie de personajes que van forzando el sistema, haciendo que se admitan excepciones cada vez más salvajes con una comparación anterior, pero que al final son lo que está modificando la política romana y lo que hace que la república vaya dejando de funcionar progresivamente. Mario tiene ese matiz de que no es nada conocido en general, ha sido muy eclipsado por la gente que vino antes, los Graco, y quienes vinieron después, César y Augusto, pero que tiene un impacto enorme a muchos niveles. Y creo que además que esos muchos niveles se ven muy bien reflejados en el capítulo de la deriva personalista, que es en el que sale Mario, fundamentalmente. Entonces, Mario, porque es un personaje súper complejo, que se supo mover muy bien, no digo esto como algo positivo, pero tiene mi perspectiva más o menos de historiadora, filóloga, que sí que dice, ostras, es que es un personaje muy interesante. Muy interesante. Sila es más... Iba a decir rata. Sí, un poco más todavía. Sí, y Mario, por ejemplo, que al menos esa perspectiva nos gustó, como que utilizan muchos mecanismos de la propia sociedad que también nos ayudamos como para explicarlos en ese momento, como las redes clientelares, ¿no? Cómo entienden los romanos sus relaciones entre sí, que siempre son como te doy un favor a cambio de otros, que son unos interesados, tantos ahí a ver qué me puede dar para dártelo yo, pero como que conocen mucho mejor la sociedad de ese momento y se enfrascan en ella. Luego simplemente tienen un ejército y lo meten en una ciudad que no puede hacerlo y dicen, me da igual, y lo meten en el ejército. Y entonces son como perspectivas distintas. Al final son figuras que consiguen hacer que el ejército romano, con todos los números que tiene y la potencia militar que supone, ya no responda ante el Senado, responda ante unos individuos. Entonces, pues eso, Sila no lo habría conseguido si no hubiera visto cómo lo ha hecho Mario. Mario no lo habría hecho si no hubiera habido gente que se estaba aprovechando de esas redes clientelares, que al final me estoy ganando el favor de muchísima población muy pobre, pero son muchos. Entonces, esto me interesa y ellos están llevando un beneficio, que están consiguiendo tierras. Pues ya está, ganamos todos. Esa historia de la individualización también es importante para el presente. También hay que tenerla. O sea, yo cuando estaba hablando de Sila estaba pensando en Trump, básicamente. Sí, hay que tenerla un poco en mente también. Sí. Bueno, habéis hablado de los Graco. Los Graco sí que se podría uno decir que son como un poco la idea que tenemos de revolucionarios actuales y que más o menos corresponden, o no estaría de acuerdo con ello. Me parece muy interesante... No. Perdón. Me parece muy interesante cómo los tratamos en el libro, porque son dos personajes de los que ahora sí que se está hablando cada vez más, porque viven antes que Mario y toda esta gente. Son dos hermanos, Tiberio y Cayo, que consiguen el tribunado de la plebe con 10 años de diferencia. Y los dos tienen una historia súper parecida, que es que intentan... Acabar muertos. Spoiler. Intentan pasar unas leyes que van a favorecer al grueso del pueblo, como luego consigue Mario, de una forma más pacífica, más dentro de los límites sociales, pero se encuentran con un bloqueo enorme de las grandes élites, cuando en realidad los Graco, los dos hermanos, son de la élite. Lo que les interesa es que esto no estalle, que no se acabe una revolución. Una revolución en el sentido sangriento que tenemos en la cabeza a partir de la Revolución Rusa y demás. Entonces, lo que hacen los dos hermanos es intentar forzar el sistema utilizando mecanismos que no están muy bien vistos, como el veto, intentando herramientas así para pasar la medida. ¿Cómo reaccionan las élites romanas? Los pasan a cuchillo a los dos.
y los pasan a cuchillo en una zona que era sagrada. Es decir, hay un perímetro dentro del foro romano en el que está prohibido entrar con armas. Es un sacrilegio, es un crimen contra los dioses. La gente lo hace y así les matan. Entonces, eso es lo revolucionario, es lo que permite que cada vez haya más golpes de Estado en el Senado. Claro. Que ahora ya no es tan inconcebible ni que una persona tenga varios consulados, como hace Mario, ni que se entre con armas al recinto sagrado, porque ya se ha hecho y ha funcionado muy bien. Los hermanos Graco han muerto y ya nos hemos ahorrado un problema durante 50 años hasta que llega Mario. Sí, es un elemento relevante porque ahora, como yo siento que nuestra sociedad europea, occidental, no carecemos de todo ese mundo sacro y sacralizado que tiene el mundo antiguo, que es absolutamente rígido en el sentido de que saben muy bien la distinción entre esto se puede hacer y esto no. Hay ciertos puntos que nunca se pueden cruzar. Ahora vemos noticias todos los días que pasan barbaridades y hacemos, bueno, y seguimos con nuestra vida. Entonces, que sucedan esa serie de catástrofes tiene muchísima más profundidad de la que podemos pensar a priori. Que además es el mismo carácter que tenían antes las iglesias, que es yo pido asilo en una iglesia y aquí no puede entrar, iba a decir ni Dios, aquí no puede entrar nadie. O sea, este carácter sacro de este espacio, sí, al final está heredado de esta sacralidad que tienen los recintos políticos, que también son religiosos, en el mundo antiguo. También es verdad que les queremos mucho, sí que entran dentro de nuestra definición. Lo que pasa es que teníamos como generalmente un problema, que empezábamos el capítulo y decíamos, ay Dios mío, tenemos que escribir 30 páginas. Y 30. Cuando nos queríamos dar cuenta, de repente llevamos 45 y los Graco habían aparecido 3 veces. Entonces dijimos, quizá para el siguiente, pero este no. Entonces los acoplamos un poco, o sea, no porque no lo parezcan, pero que tuvimos que desechar contenido a mansalva. Y además, yo creo que en los ejes cronológicos, y esto es un spoiler, Fernando, no me escuches, en los ejes cronológicos en general se ve bastante bien en qué momento hemos compuesto el capítulo, porque se van haciendo cada vez más grandes cuando está conectado con 5 capítulos anteriores y queremos que en el eje de se refleje todo. Se ve. A ver, también ya que habéis venido a escucharnos, pues hablarnos sobre el contenido. No ha sido el libro más organizado del mundo. O sea, está increíblemente, ha terminado perfecto, pero se ha ido, esto lo hablé no sé con quién, alguien de la Feria del Libro, lo hablamos. Se ha ido generando conforme se ha ido escribiendo y hemos tomado muchas decisiones conforme hemos ido dando pinceladas tanto a la definición de revolución que hemos utilizado como los actos que queríamos comentar, porque al final era hacer un examen de todo, que ahí a lo mejor habremos cometido algunos fallos y algunas acciones buenas, de que todo acto tenía que pasar por el examen de la definición que más o menos hemos diseñado. Y ahí Fernando tenía una labor nada fácil y estupenda de guiarnos en los momentos adecuados, de decir, oye, ahora que habéis hecho un capítulo de aquí, otro de aquí, otro de aquí, haced la introducción que os va a ayudar y ahora hacedlo en orden. Justo. Es decir, eso vino muy bien. Creo que llegó cuando tenía que llegar y ha hecho que el libro quede muy redondo, pero ha sido muy difícil. Por parte de los 3, además, te diría. O sea, ha costado. Muy divertido ha sido también. Sí, ha sido muy divertido, es verdad. Las risas también han estado. Sí. Sí, y a lo mejor como estar haciendo un capítulo y de repente decir, esto va a entrar súper bien y te pasas 100 páginas para atrás, empiezas a redactar el de 100 páginas antes y... Sí. Pero bueno, era la forma que hemos encontrado de hacerlo y también yo creo que también tiene como un poco de gusto que no... Y creo que comulga bien con el tipo de libro que queremos hacer. Tampoco queremos un libro estricto, denso, que la gente tenga que memorizar. Es un libro muy divertido, también por la forma en que está escrita. Por eso, que queríamos que fuera liviano y no pensábamos que eso fuera a perjudicar. Está lleno de salseos, de chistes. La verdad claro, queríamos que tuviera ese registro que tiene la clasicoteca al final, que es informal pero serio en el sentido de riguroso, mejor que serio. Y al final es un libro divulgativo que está que tiene varios mapas, que tiene varias ilustraciones, que tiene muchísimas citas de autores, que tiene muchísimas referencias a autores modernos que han estudiado otras cosas que están relacionadas, pero que no se hace pesado, creemos. Desde luego no se hace pesado por esas características. Sí, total. Sí, pues eso, perdón, como ejemplifica un poco cuando hacemos Twitch, la única cosa por la que parábamos de hablar era para ver los memes. Entonces es un poco como esa filosofía es la que hemos intentado llevar al libro. Sí. Y ya está. Y bueno, yo creo ya para ir concluyendo lo que es la presentación y dar paso pues, al turno de preguntas, bueno, pues mi última pregunta, doble pregunta. ¿Qué es de lo que más orgullosos estáis de reivindicar y qué falta por reivindicar? Yo tengo una. Empieza si quieres. Nos ha costado mucho también internamente desplazar el discurso de historia irreverente del mundo antiguo, por ejemplo, pero estamos hablando de Grecia y Roma. O sea,
está muy integrado en Europa Occidental, sobre todo, que cuando hablamos del mundo antiguo hablamos de la época clásica de Grecia y Roma. Fin. Ni el Imperio Tardío de Roma, ni la época helenística, ni por supuesto bajo el dominio romano. O sea, hay una época ahí en la que Grecia sigue existiendo cuando hayan llegado los romanos. Entonces, reivindicar todo esto, y hay muchas menciones, más de las que hemos hecho aquí, en Mesopotamia hacían estas cosas, en Persia estaba pasando esto, en China ya había pasado esto. Muchas menos de las que debería haber porque no es nuestro campo y tenemos una laguna mental ahí, un pozo, lamentablemente. Pero yo estoy muy orgullosa de haber desplazado ese término y reivindicarlo como estamos hablando del mundo antiguo de Grecia y Roma, ni más ni menos. O sea, evidentemente un mundo hiperconectado, mucho más de lo que a veces se nos ha vendido, pero que hay muchas cosas en el mundo, que es un sitio muy grande. Sí, y yo creo que nos ha gustado como reivindicar eso, que se puede, que no le falte rigor a un discurso que puede ser heterogéneo, que puede beber de muchas fuentes diferentes, que podemos como aprender desde muchas posiciones y salir, pues eso, salirnos un poco de, como a mí me hace sentir un poco orgulloso que podríamos haber hecho un libro más sencillo a nivel práctico, como podríamos haber decidido otra narrativa que nos fuera más fácil y hemos ido un poco a piñón, también a veces a meternos en camisa de 11 varas con tal de hacer una cosa que nos gustase primero y que reflejase elementos que defendemos, ¿no? Que a lo mejor puedes tener una conversación casual conmigo o con ella en una cafetería y la vamos a defender. Entonces, como tomar de la antigüedad también un poco, bueno, y decir Roma, en este caso, esas reivindicaciones. Como que las reivindicaciones que hemos mostrado, nuestras reivindicaciones también un poco ahí, a través de lo que hemos querido hablar. Y hacerlo con muchas risas, además, lo que decías tú, Fernando, justo. Sí. A mí, además, como al final ha sido un proceso tan largo, se me olvida cómo lo hemos escrito y cómo lo hemos vivido, que ha sido con mucho humor. Sí, bueno, a veces también con muchos gritos, porque sí, a la hora de escribirlo era como ¡ah! Sí. ¿Qué hago ahora? Como porque el proceso ha sido muy duro, la verdad. El proceso ha sido muy duro, muy pero... Ha sido muy largo. Y muy largo, pero... Pero ha sido muy gracioso. Sí. Y de hecho estamos orgullosos de que no nos hemos matado, que yo pensaba en algún punto que... No sé, la prueba de que el amor es real. Sí, total. Y faltar por reivindicar pues todo. O sea, al final esto es un libro de divulgación de un sector muy concreto que hemos hecho porque nos habéis ofrecido la oportunidad y que literalmente hemos venido a hablar de nuestro libro, pero falta por reivindicar yo todo, creo. Y creo que hay un buen caldo de cultivo, creo que hay muy buenos modelos de los que podemos tomar referencias y creo que es un buen momento para empezar a reivindicarlo. Y si no es un buen momento hay que hacerlo igual. Entonces, yo creo que queda todo por reivindicar. Esto es, bueno, pues una anécdota, una pie de página, todo lo que queda, no nuestro, sino de cada uno en su campo. Un poco, yo creo. Pues genial. Pues ahora reivindicamos el turno de preguntas, si os parece. Ojo, como ha cogido ahí el gancho. Claro. A ver cómo lo digo, porque son varias preguntas dentro de una. Desde el momento que decidís hacer el libro, que surge el germen y todo eso, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y sobre todo me interesa cómo os lo habéis apañado para poder escribir el libro entre dos. Si os ibais repartiendo capítulos en función de vuestras especialidades o curiosidades, intereses y tal, y cada varios días, 3-4 días o algo así, lo ponéis en común. Ha funcionado mal. Siguiente pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo os ha llevado más o menos desde que habéis empezado a gestar la idea a publicarlo? Claro, es que lo malo es que hubo como una gran laguna, como que surgió la idea y la propuesta de la editorial. La vida es compleja y estuvimos 2 años ahí un poco en stand-by. 2 no, 1 sí. No, fueron 2. Esto ha sido 4 años en total. No. Sí. No, 3 y medio. bueno, ya me entendéis. No, vale, pues 1 y medio ha sido como... Pues así ha funcionado. Sí, justo. Pero es verdad que desde que ya nos pusimos un poco más en serio, ha habido como 2 etapas. Uno que fue más de ir toqueteando, hacer un poco tal, y el último año que sí que ha sido como trabajarlo todo más desde el núcleo. Y quitando... Ahora me va a rebatir, así que está bien. Bueno, y luego... Sí, seguro que sí. Sí, seguro, tío, sigue. Y luego, a nivel temático, sí que es verdad que pues eso, el capítulo de la lengua y el lenguaje, ella es lingüista y lo ha bebido más de ello, y el de la parte de las mujeres ha bebido más de mi formación de arqueología de género, pero quitando eso, primero, no significa que lo hayamos hecho a solas, siempre
todo lo que escribía ella lo leía yo y siempre ha sido una dinámica de... Yo soy muy pesado y siempre digo, pues puedes meter esta cita, puedes hablar de esto y ¿qué te parece este factor? No sé qué. Y Eva me ha bajado mucho también los pies al suelo de decir, quita esto, deja de hablar de esto, esto ya lo hablaremos en otro lado. Y a mí me ha sentido como que ha aliviado mucho la narrativa. Entonces, al menos esa ha sido mi perspectiva. Y luego el resto de capítulos ha sido pues una puesta en común. Me apetece hablar era bastante abierto, como me apetece hablar de esto, pues habla de esto. Me apetece hablar de esto. Buscábamos los puntos en común y se generaba el capítulo, la verdad. Me río mucho porque ha funcionado así. O sea, Dani suelta muchísima información y ahora llego yo y te digo, mira, pues primero hicimos el índice, fue lo primero que se hizo. Fue con lo que la editorial aceptó la propuesta. Ha sufrido relativas pocas modificaciones. O sea, se han añadido alguna cosa, otras se han integrado en un solo capítulo, ¿no? Entonces, ese proceso fue muy rápido porque fue muy inicial, luego estuvo esa laguna y luego fue el repartirnos, pero vimos relativamente rápido, una vez habíamos empezado a trabajar en serio, que no funcionaba muy bien el repartirnos porque se notaba la mano de uno y la del otro, pero vamos. Entonces, luego sí que ha sido un trabajo muy conjunto, que sí que ha empezado con afinidad, pero, por ejemplo, yo, que soy lingüista, he hecho más el del control, cuando en realidad así sobre plano le pegaría más a Dani, que es más historiador y arqueólogo, ¿no? Entonces, ha sido muy híbrido al final. Empezó con... El germen sí que fue muy reparto, luego sí que ha estado mucho más en conjunto y muy... Empezamos además como poniéndonos unos plazos, que no eran 4 días, ojalá, pero es que, en fin, no. Rollo, para dentro de 2 semanas tenemos que tener hecho esto. Luego nos sentábamos a leerlo y veíamos que sentándonos a verlo lo estábamos rehaciendo y nos compenetrábamos mucho mejor y al final ha sido un trabajo mucho más conjunto. Entonces, bueno... De quedar todos los jueves, mínimo. Sí. Allá donde hemos trabajado como en cafeterías, en rocódromos, en las casas de cada una, en bibliotecas, porque hemos tenido como también, pues tenemos nuestros trabajos y tal, entonces ha sido muy difícil encontrar un tiempo para poder... Yo a veces sentía que en cuanto me empezaba a concentrar ya era la hora de la cena y dices, bueno, pues para el día siguiente, entonces muy complejo esa parte, pero también como mucha ayuda, o sea, trabajar en conjunto siempre nos ayuda mucho. Sí, es un poco lo que nos pasaba con la Clasicoteca, que es un proyecto que llevábamos entre 3, y era una sensación de genial porque somos 3, nos compenetramos muy bien, al mismo tiempo dependemos de que los 3 tengamos todo a tiempo, tiene sus pros y sus contras, o sea, yo no lo cambiaría, me ha encantado, también tiene eso, revisas al final el trabajo de otra persona, tú lo habrías hecho de otra manera, eso enriquece, pero es un tiempo perdido, o sea, es un tiempo extra, voy a decir. Ha sido muy interesante. Y es también como ponerte una vara de medir por eso, porque ves una cosa que como no has escrito tú, rápidamente te salta el, bueno, yo cambiaré esto. Eso es, falla. No pero te vas asimilando, vas entendiendo un poco cómo escribir a otra persona y cómo va cambiando tu escritura para este proyecto y al final acaba siendo bastante bueno. A ti. ¿Das tú la...? Sí, pues te he visto a ti primero, así que... Mi pregunta es, porque creo que este es vuestro primer libro, ¿qué habéis aprendido haciendo vuestro primer libro? ¿Que es algo que no os esperabais o algo que pensabais que iba a ser de una manera y ha sido de otra? ¿Qué os ha enseñado la experiencia de hacer un libro? Yo tengo mucha experiencia haciendo trabajos académicos que también son muy difíciles, pero que pues a mí me ha sorprendido mucho el tener que volver hacia atrás 8 millones de veces pensando que algo estaba acabado y luego llega Dani y te dice, no, mi ciela, o sea, aquí falla esto. Que es justo, eso quería decirlo contestando a la otra pregunta y se me ha ido, que yo he sido como más organizadora, pero también lo que Dani decía de que yo le paraba los pies, él me ha hecho lo contrario, porque yo decía, mira, esto ya está, y me decía, no, esto hay que darle más caña, esto no está, y sobre todo cuando te has leído otro después y vuelves atrás y dices, aquí cojea. Por ejemplo, pues eso, las introducciones a los propios bloques fueron un trabajo final, pero que es necesario y que ha sido de esa revisión de decir, es que aquí falta como pues es un poco ese eje. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo el tener que volver tantas veces atrás, 15 veces, cuando ya pensabas que algo estaba acabado. Sí, parece muy obvio, pero mi aprendizaje de escribir un primer libro es que no sabía escribir un primer libro. En el sentido de que, miles de exámenes, de pruebas de la universidad, TFMs, divulgación en redes... Poemarios, novelas... Sí, claro, porque también escribimos con nuestra propia literatura, vamos a decirlo así. Pero es que yo sentía que no tenía ningún referente, que era de verdad, y encima estábamos hablando de X temáticas que tampoco encuentras tan fácilmente. Entonces yo sí que sentía con mucho miedo, con mucha desesperación y con mucha alegría que estábamos creando una cosa nueva, con todo lo malo que conlleva, de que estás tirando todos los pelos, y con todas las cosas buenas de decir, no sé cómo va a terminar esto, pero es la primera vez que lo estamos haciendo y
Y bueno, sí que aprendes un poco quizá más hacia a futuro. Mientras lo estás haciendo, yo siempre tenía esa sensación de esta es la primera vez que estoy haciendo esto, Sí. en general. Sí, y además el pasar de verlo en un Word a verlo maquetado, a verlo impreso, que Eso es una Fernando cosa. en las reuniones siempre salía diciéndonos, chicos, que sale, que sí, que esto va. Eso es una cosa. Y sí. nosotros, bueno, porque lo dices tú que tienes experiencia, pero... Sí. Y cuando lo ves hecho dices, ostras, es que es eso, he hecho una cosa que además, no vamos a decir que lo hemos creado eso, que ha salido de la nada, claro que hay antecedentes, claro, porque pero sí viene. que es un producto, creo, bastante original. Entonces, eso sí que Dentro de tiene este aprendizaje. mundillo, aunque sea. Sí, sí. Estabas tú por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Creéis que toda esta revolución que habéis requete investigado y que hay muy poco sobre este tipo de cosas explicado en clase de historia, al final se nos explica desde la prehistoria, desde primero de la ESO, desde tercero de la ESO. ¿Creéis que este tipo de cosas debería empezar a enseñarse para poder evolucionar en la sociedad? Nuestra idea optimista es esa, claro. O sea, yo creo que las dos tenemos la perspectiva de, muy ingenua quizá, pero de cómo puedes creerte lo que te estamos diciendo, que son hechos históricos que están avalados por fuentes que han investigado gente con un método científico y tener ciertas mentalidades. Entonces, es verdad que es una posición, creo, que luego choca con la realidad en la que la gente, no sé en qué momento de este hilo mental se me pierde, pero yo creo que sí que es necesario, porque, por ejemplo, todos hemos estudiado, además en la historia de España, la resistencia de Numancia. No está en este libro, o sea, sí que se la menciona, pero es que la resistencia de Numancia no supone un antes y un después, ¿no? En fin, yo sí que creo que es muy necesario incorporar todas estas perspectivas desde el principio. A lo mejor, además, los dos hemos estudiado el mismo grado, aunque en años diferentes y con especialidades diferentes, y hay autores que ya hablan, por ejemplo, de la periferia en otros libros y se han usado como obras de referencia en las clases que hemos recibido. Entonces, eso también, por supuesto, ha contribuido a dar forma al discurso que tenemos ahora, que es que nos lo han enseñado en clase. Sí, claro, o sea, no hemos inventado nada a nivel, no hemos creado... Pues que estaba aquí todo el día, no, estaba ahí, pensando. pero No hemos inventado nada hemos creado una nueva corriente historiográfica, porque ni era la intención ni se pretende, pero sí hemos buscado, como decía antes, aplicar un poco nuestras ideas y buscar ahí donde nos sentimos como más respaldadas por ella. Entonces, por ejemplo, lo que hemos ido mencionando, hablar de colectivos menos atendidos, llevar la historia un poco al presente desde el activismo, mirar todo con muchas lupas para ver cómo todos los procesos que suceden, si creemos que no que como los chavales tengan que estudiarse este libro en el ISTI, pero sí contribuir a que la historia sea más amplia, que sea más inclusiva, que sea más extensa en general. Claro, es que además, o sea, yo he estudiado en las clases de historia del grado ya que las mujeres en Atenas estaban en el gineceo, que es un área aparte de la casa, que es mentira, claro. Que no lo sabemos, que no sabemos hasta qué punto, que no era así, que es muy matizable. Y esto se habla en el libro. Eso es la parte que sí que hay que enseñar. O sea, yo desde luego no se lo pondría como manual a nadie del primero de bachillerato, porque para empezar tiene 400 páginas. Y iban a decir esto de qué. Pero sí lecturas aparte, porque tiene un estilo perfectamente comprensible y sí que además los capítulos se pueden leer de manera independiente. Un poco, sí. Claro, entonces yo sí lo usaría, porque creo que es el discurso que tienen que mamar, que tienen que leer. Luego ya que hagan lo que les dé la gana con ese conocimiento, pero que sepan que esto se está estudiando porque tenemos pruebas de que era así, de que la mujer en Atenas, en Grecia, no estaba restringida en un área de la casa y no podía salir. Es mentira, fin. Y esto al final se ha explicado así durante mucho tiempo. Claro, y se sigue estudiando, claro. Y se sigue explicando. Claro, es eso, como que salte la liebre un poco, que simplemente que leas eso y digas, bueno, pues a partir de ahora ya investigaré, pero que esto no es así. O sea, yo me especialicé en género y en nuestra carrera yo no tuve ninguna asignatura de ello. Y es una carrera absolutamente especializada, que es café para cafeteros, que dices, bueno, igual tendrías que haberlo tenido en cuenta. Y te digo, este campo, como muchos otros, que no se tienen en cuenta y sales de la carrera y dices, vale, me he comido la misma narrativa tradicional que podría haberlo hecho hace 20 años. Y luego hay muchas profesoras que lo hacen maravillosamente, pero se nota que todavía la estructura grande sigue igual. Y en el instituto, pues igual. Sí.
que hay un epígrafe, o sea, el epígrafe en el que se habla de esto, estoy muy orgullosa, se llama "El ginecear se va a acabar", hablando de que eso, de que el gineceo es mentira. Y quería, por si alguien lo busca... Ese nivel de chistes estamos hablando. Sí, así de malos. Cambiando de tercio, a mí me gustaría saber qué capítulo o qué parte del libro ha sido el mayor reto para vosotros y os ha hecho sudar tinta, de verdad. O sea, ¿con cuál habéis sufrido que habéis dicho, sí lo sé, mira, no había dicho que lo ponía? O no, o os han salido todos niquelados desde el principio y habéis dicho... Niquelado, yo tampoco. No, niquelados desde el principio, no. ¿Qué más nos haya costado? Es que es lo que decíamos antes. Hemos vuelto tantas veces sobre algunos. Otros empezaron siendo un esquema, luego de repente fluyeron súper bien y no ha hecho falta tocarlos, como por ejemplo el de... ¿Sobre cuál volvisteis más veces? ¿Sobre cuál os rehicisteis más veces? ¿Cuál nos convenció más? Vamos, con el que habéis sufrido más. Que ha sido muy agónico todo, ¿eh? No, si hemos sufrido con todo, si estamos eligiendo el que un poquito más, porque ha sido un trabajo muy arduo en todo. No lo sé. Más complicado, quizás. La palabra adecuada. Por ejemplo, la revolución de la memoria es el que más, yo creo, recorte ha sufrido. Ha habido que quitarle muchísima información que estaba muy bien hecha, pero que luego no funcionaba con el hilo que tenía. Entonces ha sido para mí muy doloroso en ese sentido, de que se veía muy acabado, no era un esquema como nos ha pasado con otros, pero había muchas cosas que no encajaban y ha habido que quitar y reestructurar. Tampoco ha sido ha sido doloroso a nivel emocional, pero no ha sido un trabajo hiperarduo. El de la deriva personalista, a lo mejor. Sí, a ese le dimos muchas vueltas. Y estaba pensando también el de la guerra helenística, que es el siguiente, como esos dos últimos. También estuvieron en la mitad del proceso, estuvieron un poco en la mitad del proceso y lo releímos muchas veces y fue eso, como de tener que elegir qué quieres contar y qué no, ¿no? Porque lo que decíamos antes, te das cuenta de que has abierto muchas puertas y luego lo releías y dices, más vale como 10 puertas bien cerradas que tener 17 abiertas. Entonces, en esos capítulos nos pasaba eso, que queríamos hablar de tantas cosas que tuvimos que repasar mucho, que quitar, cómo reordenar, y sí llevaron bastante trabajo. Porque luego, curiosamente, los que eran un poco más abstractos, yo creo que es que también trabajamos un poco más en el de los mecanismos de control. El de las vías, por ejemplo, tiene todo un apartado como de identidad, de corriente de pensamiento, de cómo se comunican las culturas. Crítica a esto de la romanización, qué es y qué no es. Claro. Eso está en el de las calzadas romanas. O sea, es que creo que las calzadas y el control tuvieron una forma final justo cuando ya empezábamos a conseguir darle una forma final teniendo muy clara en mente cómo iba a acabar el libro. Claro. Pero eso, el de las armas, armaduras y armatostes y la deriva personalista de Roma es que estuvieron en un momento muy crítico. Lo que decía, de consideramos que tenían una forma final muy pronto y no. O sea, hubo que recortar, meter muchos hilos, queríamos tocar demasiados temas. Y al final conseguimos tocar muchos temas, pero de manera mucho más redonda. Sí, justo. Sí, o sea, esos dos. También cuando teníamos más afinado el estilo ya sabíamos mucho mejor por dónde ir y qué coger y qué no y dónde pararnos. Sí, esos dos. Gracias. Sí. Fernando preguntaba antes que cuál era vuestra revolución preferida. A mí me gustaría saber si ha habido otra cosa. ¿Ya dejado fuera del libro por falta de espacio? ¿No estabais ni de acuerdo entre vosotros en ponerla? Por lo que sea. ¿Sabes? O sea, las hay porque el borrador de índice que teníamos tenía cosas que ahora no están. El problema es que se han quedado, o sea, las hemos tocado de manera un poco tangencial o ha pasado tanto tiempo y nos ha comido tanto el libro que ya no me acuerdo bien. Teníamos de hecho un bloque más. Sí, por ejemplo, sí, tenemos un bloque más de revoluciones culturales, así en genérico, que también eran meterse en un sarao. Sí. Por lo que decíamos que no hay... Pero porque hablábamos en el social, ya hablábamos de cultura, en el militar también, entonces llegó un momento en el que nos dimos cuenta que no era necesario. De hecho, lo de los bloques estuvimos también pensando en quitarlo porque decíamos que es que estamos hablando todo el rato de todos estos aspectos porque es una visión multifocal un poco. Pero sí que nos salimos de algunos, estoy recordando un poco el del cristianismo, por ejemplo, de la última parte del Imperio, que obviamente hay literatura para aburrir. Los cultos mistéricos, o sea, las cuestiones religiosas, los cambios religiosos. En general, lo que pasa es que... Se han tenido que quedar fuera con mucha lástima. Sí que hay menciones, obviamente, pero igual si no nos daba para entrar. El mundo religioso igual es el gran bloque que no hemos tratado por falta de espacio, de tiempo.
Sí, se puede hacer uno Un solo, libro, solo sí, de... sí. Claro. Claro, ese fue el problema. Que además era el último bloque, entonces ya estaba todo muy avanzado cuando dijimos, es que esto es otro libro, efectivamente. Y además funcionan muy bien las menciones que hay en otros capítulos a estos aspectos, pero explayar más allá de eso requería muchísima documentación nueva para nosotras. Sí. Entonces era muy complicado. A los que vengan, si vienen más. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna parte? Sí, por favor. No, yo os quería preguntar si tenéis pensado hacer un segundo libro. No. De momento no. Claro, no es que no haya ganas, es que de momento no hay ideas porque estamos como hipercentradas en eso. Es que el libro se ha publicado el 8 de junio, después de los 3 años y medio con ello en la cabeza. Entonces, el impacto es demasiado reciente. O sea, si veis, es que además me ha hecho mucha gracia ver las fotos del primer día de la firma porque yo tengo una cara de estar disociando, de decir, Dios mío, ¿qué hago aquí? Es esa sensación de, ostras, esto está siendo hiper guay, estamos hablando del libro con gente y lo estamos tocando, hay que reposarlo. Primero disfrutar de este proceso y luego ya se verá. La respuesta ha parecido como cuando le preguntas a una mujer que acaba de parir, ¿quieres ir al segundo? Claro, espérate que se me olvide. Vamos con este, vamos a disfrutarlo. Cuando este ya se cambie los pañales solo, hablamos. Y lo que dice Bate, también repensar un poco lo que está pasando, porque es que nos mirábamos en la feria del libro y pensábamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si solo éramos dos personas gritando en una habitación que si este chiste era más gracioso que este? Y ahora estamos filmando libros, o sea, como que es la primera experiencia tiene que asentarse. Sí, total. Ya en septiembre hablamos. Después del verano. Sí. ¿Alguna más? ¿La última, si eso? Bueno, pues esa fue la última. Vale, pues muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Un placer. Muchas gracias.